La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. No, hombre, muchísimas gracias por la invitación. Me siento muy a gusto realmente aquí con ustedes. Ha sido un año de aprendizaje, de hacer una actividad distinta a la que en mi vida laboral había realizado. Es la primera vez que yo soy legislador. Obviamente, como todo en la vida, hay que aprenderlo, pero es rápido, la curva de aprendizaje tiene que ser rápido. Hoy que inicia este segundo periodo ordinario me siento muy fuerte, muy distinto quizá al principio. Vienen temas de país muy importantes y me siento muy motivado, realmente agradecido con la vida de tener la posibilidad de ser parte importante en las decisiones que en este país se van a tomar. Entonces, bueno, pues realmente estoy muy satisfecho, pero quisiera hacer más. Lamentablemente, el centro del país te roba muchísimo tiempo, traslados, pierdes mucho tiempo por las marchas y uno quisiera participar más en otro tipo de eventos, no nada más dentro del Senado, sino tantas cosas que se desarrollan en temas políticos, culturales en el centro del país. Pero vaya, en términos generales muy satisfecho. Creo que ha sido un primer año productivo, hemos caminado de la mano con el CONACYT, con el sector científico y tecnológico, que es muy grande, es más grande de lo que nos imaginamos muchas veces, es muy capaz y de avanzada en nuestro país. Creo que el primer tema y el que domina el espectro y que lo estará dominando en próximos días nuevamente es el tema presupuestal. Se ha hablado muchísimo de que México es un país que no le invierte el dinero suficiente a la ciencia y la tecnología. Hay una expectativa muy grande en un compromiso presidencial del llegar a esa meta del 1% que tanto se ha hablado. Las muestras son buenas, sin embargo, el primer presupuesto fue relativamente inercial. Esperamos que en este ya hay una propuesta de entrada. Sí tiene un crecimiento, pero estaríamos llegando apenas al 0.5. Sin embargo, hay que buscar las formas, hay que buscar la deducibilidad para las empresas, incentivar a las empresas, porque el hacer ciencia, el hacer innovación en un país no solo le corresponde a los gobiernos, también le corresponde a la empresa, a la iniciativa privada. Mira, en este año 2013 se llegó a un 0.46. En base al presupuesto de saque, como en el argot se le maneja, debemos de estar llegando a un 0.5, a un medio punto, que todavía está muy lejos de la meta esperada. Sin embargo, yo sí estoy convencido de que el presidente Peña y nosotros como legisladores vamos a hacer todo lo posible para cumplir el compromiso de llegar a un 1%. Y no nomás es una cuestión de montos, también es una cuestión de formas, porque tú puedes también tener mucho dinero y no saber hacia dónde canalizarlo. Uno de los temas que en este país más genera polémica es que tenemos grandes cerebros, tenemos grandes desarrolladores, pero no pueden vincularse con la empresa. No pueden, pues hasta en determinado punto, lucrar con sus desarrollos, con su sapiencia, con lo que ellos han logrado, porque lo han hecho con recursos públicos, con becas del CONACYT, porque pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores, porque también no existe esa vinculación muchas veces entre la academia y entre la empresa, y creo que son los grandes retos que se tienen en ciencia y tecnología. No, es cierto, mira, voy primero con el tema del Internet. El Internet en la pasada aprobación de la reforma en telecomunicaciones se da la universalidad del Internet. Esto no significa la gratuidad, porque luego ahí en determinados momentos existe esa confusión. Pero ahora falta tener la capacidad instalada para que realmente, es muy fácil hablarlo en Zacatecas o hablarlo en el DF, pero para que realmente lugares tan apartados como lo tenemos en nuestro estado, quiero pensar una comunidad de Mezquital del Oro, en la sierra, en el cañón, pues realmente tenga esa tecnología y que llegue hasta allá, porque de lo contrario, pues seguimos teniendo ciudadanos o estudiantes de primera y de segunda, quien tiene acceso a ello y quien no lo tiene. En la ley ya está tipificado, pero falta el recurso, falta la estructura y la plataforma. El desarrollo rural sustentable, vaya, es un tema
de décadas en nuestro estado. Es un tema que cada campaña política se toque y que se van a bajar programas y que se van a bajar apoyos. Creo que definitivamente, y es mi visión muy personal, el campo, por lo menos el campo zacatecano, tiene que tender a la tecnificación definitivamente, porque los programas asistenciales en semilla, en abono, en pies de cría, en vientres, vaya, son sí buenos, pero a la larga la historia nos ha marcado que te solucionan temporalmente el ciclo agrícola, la engorda, pero seguimos a expensas del temporal, seguimos teniendo grandes pérdidas y somos un estado, y disculpa si lo toco nada más a término estatal, pero es lo que más me preocupa. Seguimos siendo un estado eminentemente agrícola ganadero y definitivamente se le tiene que invertir mucho más. Una de las muestras más grandes que va a haber va a ser en este presupuesto de egresos de la Federación 2013. El primer presupuesto que ya como tal le corresponde al presidente Peña Nieto, que le corresponde al PRI en una nueva alternancia, y hay que ver cómo se va a invertir, hasta dónde se va a invertir. El presidente Peña hizo un compromiso con los zacatecanos de cambiar las bombas de los pozos, que es un problema histórico que se ha venido dando por los altos consumos que tienen, porque el campesino no puede pagar la luz, pero creo que va más allá. Creo que necesitamos, es imposible abarcar todo el campo zacatecano, que es tan grande, pero sí nos tenemos que poner metas muy claras. Vámonos a Río Grande, vámonos a Miguel Auza, vámonos a Juan Aldama, a las zonas frijoleras, y vamos invirtiéndole. Y poco a poco, es imposible abarcar todo, y a este sexenio le corresponderá una parte y le corresponderá otra al siguiente, pero creo que si no nos ponemos metas realistas, logrables, el campo zacatecano y en México no va a cambiar. El Senado me ha rebasado, tengo que reconocer que he dejado de hacer muchísimas cosas que sí ofrecí y que quiero hacer. Definitivamente te involucras en el día a día, en una actividad senatorial, en una actividad legislativa, te alejas muchas veces o te aleja eso de tu estado. Es muy difícil estar en contacto con la gente y obviamente lo reconozco, y yo mismo, para arreglar algo, para cambiar algo, pues primero hay que reconocerlo. Y yo en este segundo año me he propuesto, uno, volver a todos los municipios, pero no solamente volver en épocas electorales, lo acabo de hacer hace unos meses con los candidatos, pero es en otro contexto. En próximos días estaré llevando a cabo foros, pero relacionados con las grandes reformas, foros relacionados al tema energético, foros relacionados al tema hacendario, pero yo tengo que volver a los municipios en donde el día de ayer fui a pedir el voto, a buscar dar solución a temas que ni siquiera son tan complejos. Mucha de la gente te dice, pues es que a mí me sacaron de un programa social de madres solteras o de 60 y más, o quiero que me ayude para tal o cual beca. Creo que tengo que regresar con resultados. En las comunidades pareciera que no, pero uno de los temas que te piden mucho, sobre todo las madres de familia, que yo entiendo que la pareja, el esposo, el padre, está en el extranjero en muchas de las veces, es una beca. Y yo he estado trabajando, insistiendo en el tema CONACYT, que al día de hoy nada más se daban becas de posgrado, a que podamos bajar hasta, quizá no con el CONACYT, pero sí con la Secretaría de Educación, haciendo esa vinculación hasta educación básica. Yo creo que nuestra función se cumplió hasta cierto momento. Se autorizó una reforma laboral que tenía décadas que no se había modificado esas condiciones de trabajo. Obviamente también lleva un tiempo de maduración. Sin embargo, hay que reconocer que todo es perfectible y medible. Y si a final de cuentas lo que el día de ayer nosotros nos propusimos con esa reforma, evitando el outsourcing o llevándola a un cauce más establecido, más legal, dándole ciertos beneficios, por qué no decirlo así, al empleador en relación al empleado, en aras de que generara más empleo. Y vaya, varias cuestiones que se dieron. Si no rinden frutos, si no rinden resultados, bueno, pues también es de una actitud madura de país, de gobierno y de legislativo, decir, esto estuvo mal y tengo que encaminar o tengo que enderezar el camino por esta vía. Es importante conocer las cifras, no las conozco todavía
al día de hoy los resultados para hacer ese análisis, para hacer ese confronta de datos. Veo muchas aristas en esta reforma. Una, México tiene una historia como cualquier país, pero el petróleo está muy ligado a su historia reciente, por decirlo así, de las últimas décadas. México fue parte de una expropiación petrolera y el petróleo representa nacionalismo. Y a final de cuentas hay actores políticos, hay tendencias, hay líneas que así lo exaltan y yo lo entiendo perfectamente. Ahora, desde una visión muy pragmática, Pemex es una empresa que sí funciona, es una empresa que sí genera, pero es una empresa que tan genera que ha mantenido prácticamente los presupuestos, el gasto corriente del gobierno en las últimas décadas. Prácticamente un 35% de los recursos públicos que emanan en nuestro país provienen precisamente de Pemex. Desde ahí hay que hablar que es una empresa que sí funciona. Ahora, de que nos hemos quedado rezagados en tecnología, de que se están acabando nuestras reservas de fácil explotación, también es cierto. De que estamos inmersos en un mundo globalizado, es cierto. Yo iría, como zacatecano y como persona, a una reforma congruente en donde al día de hoy, antes que nada, se habla de la no privatización, que creo que ese es el gran tema, el perder la potestad sobre los hidrocarburos o no. Obviamente yo iría por la no privatización, pero no estoy cerrado a la inversión extranjera. Creo que aquí el gran tema es ver esos contratos de beneficio compartido, en qué términos se va a dar. Definitivamente la crítica, y yo tengo que ser muy claro y muy maduro en esos temas, empieza a ser, ok, vas a permitirle a inversión extranjera entrar en México y se van a llevar todo, van a nada más a sobreexplotar nuestros mantos o nuestro subsuelo. Definitivamente ahí el gobierno no puede perder la rectoría, los contratos deben de ser muy claros, muy transparentes, no deben de dejar lugar a duda a que se maneje beneficios personales políticos, mucho menos de legisladores ni de quienes encabezan esos esfuerzos. Creo que aquí el gran tema va a ser la transparencia, el que la gente vea que esa reforma se hace para hacer de Pemex sí una empresa más fuerte, que pueda competir con otras, que tenga un régimen fiscal distinto, que pueda reinvertir, que se pueda hacer de tecnología. Si me lo permites salirme un segundito que va relacionado con el mismo tema, tuve la fortuna como presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de tener en el Senado, de citar en el Senado al Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, quien le preguntamos, bueno, ¿dónde estamos hoy realmente en tecnología para hacer frente a los retos que vienen en los temas energéticos? Sí estamos atrasados, se ha dejado de invertir, existe un Instituto Mexicano del Petróleo que ha sido un poco olvidado en los últimos años en energías alternativas como solar, eólica. Nos hemos quedado rezagados. Como país no hemos hecho la inversión necesaria para estar, pues si no a la par, sí ir avanzando como muchos otros países que lo han hecho. Bueno, definitivamente yo parto de la no privatización. Telmex sí se privatizó y hoy somos uno de los países que tiene más caro ese servicio en telefonía celular y en telefonía domiciliar. La banca sí se privatizó y hoy efectivamente somos un país que sí tiene un sistema financiero sólido y precisamente estamos discutiendo ahorita reformas financieras, pero también somos un país que la esencia de la banca como tal se perdió. Hoy no hay crédito, hoy no se le presta a aquel empresario, a aquel innovador que quiere, que tiene las ganas, que tiene las ideas, pero le falta el capital. Hoy pareciera que la banca únicamente te recibe depósitos a la vista o a plazo, pero no hace su función neurálgica, que es ser palanca de desarrollo de un país. Los contratos de utilidad compartida no deben de representar riesgo alguno para el país, y su utilidad, ahí está el meollo. Yo creo que ahí está el gran meollo. ¿Cuál va a ser esa utilidad?
Si tú sacas un barril y te cuesta 100 pesos, ¿cuál va a ser esa utilidad para quien lo operó, para quien lo sacó, por decirlo de manera muy sencilla, que es esa empresa, es ese socio, y cuánto para ti, Pemex? Y hasta dónde de esa gran utilidad que te queda Pemex se va a reinvertir en el propio Pemex o va a seguir sacándote el gobierno para su gasto corriente. Entonces, vaya, son esos los grandes temas. Creo que se le ha dado, sí, por algunos sectores, el tema del nacionalismo para obviamente generar pues la oposición, pero yo pienso que tenemos que ir más allá. O sea, a final de cuentas, cifras claras, por eso hablaba al principio que esto va a ser un tema de transparencia, hasta dónde corremos riesgos, hasta dónde perdemos soberanía o hasta dónde realmente somos beneficiados. Definitivamente es un tema de país. A Zacatecas y a todos los estados les beneficiaría, pero yo creo que ahí es donde entra la mezcla, la vinculación entre la reforma hacendaria, entre la reforma financiera, entre la reforma energética. La reforma financiera yo la resumiría muy fácil en banca presta, pero presta en condiciones obviamente atractivas, no leoninas. Reforma hacendaria, generar esa base para cubrir esa parte que ya no le vas a sacar a Pemex, de algún lugar tiene que salir. Creo que la reforma hacendaria tiene muchos puntos de vista. A nadie nos gusta pagar impuestos, y hay que ser claros y honestos. Pues qué mejor que ahorrarnos eso y poderlo tener en tu bolsa. Pero también hay que ser congruentes de que como ciudadano, una de nuestras obligaciones es pagar impuestos para que el gobierno nos dé los servicios, nos dé la seguridad, nos dé la salud, la educación. Obviamente habrá quien diga, bueno, pues sí la dan, pero de mala calidad. Bueno, pues todo eso como país tenemos que ir avanzando. Yo tengo que ser muy honesto, y en la reforma hacendaria en este momento se habla de una incorporación una motivación para la incorporación del contribuyente mediante un programa en donde el primer año tú te inscribes pero no pagas nada, te subsidian, y así paulatinamente hasta llegar al 6º año. Yo tendría mis grandes dudas si realmente el ciudadano va a ir de mutuo propio y se va a incorporar, si realmente esa base se va a ampliar, porque lo contrario no va a tener éxito, va a seguir siendo más impuestos a lo mismo, va a generar eso un desconcierto y un malestar en la ciudadanía, en el empresario, en el trabajador, en el empleado, que le llega su cheque y ahí ya viene rebajado obviamente el impuesto. Estoy tratando de hacer un trabajo serio, un trabajo honesto, un trabajo eficiente, que se vea en resultados más que en demagogia, y espero poderle dar esos resultados que la confianza de la gente me brindó. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.